Pásale, maestro. ¿Listo? Sí. Libro libre. Radio Sol 106.3 FM. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Bien, pues continuamos aquí en el tomo número 38 de Confieso que he leído, ya ahora a las 7:30, como les decíamos, el maestro Vladimir Gómez Anduro. Fíjate que el fin de semana me dieron unos comentarios de tu colaboración. ¿Sí? Y sí, y luego me dicen, sí, digo, ya capté, digo que está los miércoles a las 8, sí, digo a las 8, y ahora ya te pedí me dijo, de las 7:30, pero bueno, que desde las 7 estén y que te escuchen de las 7:30, ¿sí? Los comentarios van en el sentido de que, para empezar, es un tema muy importante en esta coyuntura, en esta etapa, bien estructurado, bien preparado y muy bien expresado. Pues bienvenido, qué bueno. Bienvenido, Vladimir. Gracias, y gracias por los comentarios y a las personas pues, que nos escuchan también. Maestro, pues el domingo pasado, 1 de septiembre, se ofreció el primer informe de gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de ese día y hasta hoy, pues se ha hecho cualquier cantidad de análisis respecto a las críticas, y columnas, programas de radio y televisión para analizar el informe, ¿no? Y bueno, seguramente se van a seguir haciendo todavía otras cuantas más. Yo no voy a aprovechar esta sección para hablar de los contenidos del informe, pero sí me da el pretexto para hablar de lo que es el informe, el tema del informe como una figura que está dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del informe presidencial, estamos hablando de un ejercicio republicano de rendición de cuentas, un ejercicio republicano que es heredado de la cultura constitucional norteamericana. Recordaremos que pues nuestra constitución, la constitución mexicana, en gran parte es, una copia tropicalizada, como hemos dicho, de la constitución norteamericana de 1787, ¿no? Y entonces, si analizamos ahí con cuidado, vamos a ver que hasta el nombre, por ejemplo, de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos, lo copiamos de la Constitución norteamericana, que le da el nombre a ese país, Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, más allá de un análisis de la Constitución, insisto, nos quedaremos con el análisis de la figura del informe presidencial, y en ese sentido decíamos que es un ejercicio de rendición de cuentas donde el Ejecutivo anualmente tiene que pararse ante los representantes de la nación, en este caso el Congreso de la Unión, a rendirle cuentas de cómo va su desempeño. Esa es una obligación que está en el artículo 69 de la Constitución, y que actualmente dice que en la apertura de sesiones ordinaria del primer periodo de cada año, es decir, el 1 de septiembre, el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifiesta el estado general que guarde la administración pública del país. Había por ahí algunas preguntas que decían, bueno, pues si es un informe anual, ¿por qué a los 9 meses se lo está rindiendo? Bueno, aquí nada más recordemos aquí rápidamente la elección, la elección del 2018, renovamos tanto el Ejecutivo como el Legislativo ambas cámaras, con la diferencia de que el Legislativo sí entró el 1 de septiembre, ellos sí tienen el año. Sin embargo, el Ejecutivo, por disposición constitucional, entró hasta 3 meses después, el 1 de diciembre. Cabe decir también, así de manera muy breve, que es el último presidente que va a iniciar su periodo el 1 de diciembre, ya se recorrió al 1 de octubre. Pero bueno, más allá de eso, de 1917, que es la fecha de promulgación de nuestra Constitución, al día de hoy, el artículo 69, que es el que habla del informe presidencial,
ha sufrido 4 reformas constitucionales, pero solamente una reforma es la que cambió, digamos, el formato de la reforma. Del informe, perdón, me refiero a la reforma constitucional del 2008. ¿Qué es lo que hace la reforma constitucional del 2008? Hasta antes de esta reforma, el presidente tenía que acudir a la Cámara al Congreso de la Unión, perdón, a rendir el informe por escrito. Así lo decía la Constitución. Bueno, en el 2008, en el 2007 más bien, reforman la Constitución y dice no, ya no va a ser, ya no existe la obligación de presentarse el presidente de manera, o de presentarse más bien, lo va a rendir solamente por escrito. ¿Qué fue lo que, bueno, y además en esa misma reforma se agrega algo que es muy importante, que es la posibilidad de que las cámaras, cualquiera de las dos cámaras, una vez que recibieron el informe, le puedan preguntar al presidente por escrito, o bien puedan citar a los secretarios, puedan citar al mismo fiscal general, o puedan citar a los directores de las entidades paraestatales. Pero ¿por qué se elimina esta obligatoriedad de asistir al Congreso? Si revisamos el periodo que va del 17 a la fecha, vamos a ver que en el año 2000, cuando se da por primera vez la alternancia en la presidencia de la República, este acto de rendición de cuentas, así entre comillas, pues era un mero formalismo, ¿no? Un acto donde el presidente o los presidentes hasta ese momento, todos priistas, salían a presumir, ¿no? Los actos de su administración, pero lo hacían obviamente en escenarios totalmente controlados. Y no me refiero solamente al escenario del Congreso de la Unión, donde evidentemente tenían las mayorías abrumadoras. Recordemos, y ya lo hemos dicho aquí, hasta el 97, por primera vez el PRI pierde una mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, en esos escenarios controlados que, insisto, iban desde que el presidente salía de Palacio Nacional para dirigirse al Congreso con una serie de ovaciones y porras y todo el mundo aplaudiéndole al presidente, y obviamente también una vez que llegaban al Congreso a rendir su informe, pues era el mismo espectáculo. En el 2000 cambia esta situación. ¿Por qué cambia esta situación en el año 2000? Porque precisamente no está en posibilidades de controlar los escenarios. El formato del informe presidencial entra en crisis y entonces tenemos que replantear el formato del informe presidencial. Es decir, ya no, principalmente con la lucha de la izquierda, en el año 2000 y de los partidos de izquierda y principalmente encabezados por el actual presidente, presionaron tanto que lo que era el día del presidente, como se le decía al día del informe, se convirtió casi en el día de ¿dónde está el presidente?, ¿no? Porque mientras menos visible fuera, era mejor. Y entonces recordaremos esto en el 2006, ya en una etapa ya de sumamente complicada, a la salida del sexenio de Vicente Fox, pues ni siquiera pudo leer el informe. Recordaremos que en ese momento los diputados, más bien los senadores del PRD, toman la tribuna y recuerda usted, en un acto, el presidente sumamente molesto lo entrega a un diputado de su partido, a un senador, perdón, de su partido, un senador panista, y le dice, pues ya me voy, y se va, y ni siquiera puede rendir el informe. Ya había sido la elección, una elección complicada. En el 2007, pues ya y viene Felipe Calderón, el siguiente presidente panista, y pues ya recordaremos todo lo que tuvo que pasar y el proceso electoral que fue muy peculiar, el proceso electoral por el cual llega Felipe Calderón a la presidencia de la República, y su primer informe donde estaban todas las fuerzas del actual presidente en el Congreso de la Unión, pues evidentemente eso se convirtió en un circo. Esto provocó que el presidente Calderón dijera, vamos a cambiar el formato. Y entonces ya lo único que vamos a hacer es rendir el formato por escrito, ya no sin la necesidad de presentarnos al Congreso para hacer ese espectáculo. Lo hicieron, lo reformaron y sí metieron esta parte, digamos, positiva, donde ahora se puede efectivamente hacer un ejercicio de rendición de cuentas, de preguntarle, de citar a los secretarios, y eso, digamos, fue algo positivo.
Como datos históricos, tenemos que la tradición de rendir un informe inicia por allá en el año de 1825 con el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria. No estaba obligado él a hacer un informe presidencial, sin embargo, pues era el primer presidente de la República después de la independencia y entonces él se siente con la necesidad de informarle a sus diputados cuál era la situación de la que guardaba la administración pública. Bueno, pues eso se convirtió en una tradición que duró 30 años aproximadamente, hasta que en el año de 1857, ahí sí se vuelve una obligación, en la Constitución del 57, el hecho de que el presidente, decía el artículo 63 de aquel entonces, pronuncie un discurso sobre el estado del país. Esa es la obligación del presidente. Finalmente ya hasta el año de 1917 es cuando en este ejercicio de rendición de cuentas se convierte en una obligación. Primero decíamos de ir a presentarlo al Congreso, pero en escenarios fáciles, controlados. Cuando cambian los escenarios, dice, bueno, ya no te presentes, nomás manda el informe, y es lo que tenemos actualmente. Datos curiosos, y con esto cierro, maestro. De 1917 a la fecha se han rendido, 22 presidentes han rendido los informes. Si no les dan los números, es que teníamos antes periodos de 4 años, ¿no? Eso no todos los periodos han sido de 6 años. El informe más largo de que se tenga conocimiento duró 7 horas con 35 minutos y lo rindió nada más y nada menos que el presidente Abelardo L. Rodríguez. El presidente que más informes dio, pues obviamente fue Porfirio Díaz, 61 informes. En su sexto informe de gobierno, el presidente López Portillo fue interrumpido 40 veces, pero esas interrupciones eran aplausos y ovaciones, obviamente, de estos escenarios controlados de los que estamos hablando. En 1936 se da por primera vez el informe, un informe por radio del general Lázaro Cárdenas, así es. Y en 1950, el primero transmitido por televisión, Miguel Alemán. Este dato también está interesante. El primer legislador que interpeló al presidente fue precisamente el actual presidente. Bueno, ya no, ayer acaba de renunciar Porfirio Muñoz Ledo, que en el 1988 increpa, después de la elección ya tenían los resultados, increpa a Miguel de la Madrid. Y fue el primer acto donde un legislador increpa al presidente. Antes era puro aplauso, pura ovación, muy bien presidente, pero en el 88 Porfirio Muñoz Ledo lo increpa y eso queda registrado en la historia. Y finalmente un dato final. ¿Por qué decía tercer informe de gobierno? ¿No? El informe es el primer informe de gobierno, pero decía tercer informe del presidente Andrés Manuel. Bueno, esto es una cuestión que tiene que ver con el hecho de que Andrés Manuel, el presidente actual, dice que los informes son para el pueblo. Y en ese sentido, dice, el primer informe que yo di fue cuando cumplí 100 años de mi mandato. 100 días. 100 días, perdón, 100 días. ¡Un lapsus! Ahí están los lapsus. Ahí está. Aprovecho del lapsus. 100 días. 100 años. Imagínense. Dios. ¿Te oigo o no te oiga? 100 días de su gobierno, 100 días. Y el segundo, cuando informó el Día del Triunfo, el 1 de julio del 2019. Entonces, por eso él hacía referencia a que era su tercer informe, cuando en realidad, constitucionalmente hablando, en términos formales estrictos, es el primer informe de gobierno. Les digo que aquí confieso que he leído todos se entrelazan sin darnos cuenta. Estábamos hablando ahorita de los lapsus y acá viene dándole 94 años más de... Fíjate qué interesante, qué interesante. Son cosas que uno va, ahí están, pero ya verlas recopiladas aquí es muy interesante. Y yo agregaría algo, Vladimir. Los mexicanos, o el ser humano, o los mexicanos en particular, son muy buenos para darle la vuelta a las cosas. ¿Okay? Tú dijiste bien, ubicaste bien, que dejó de ser el día del presidente, pues debido a la irrupción, claro, al descontrol de ese escenario, ¿no? Al descontrol. Muy bien. Pero ¿qué hacen los presidentes ahora? O sea, ya no fueron, ¿no? Ni Fox, ni Calderón, bueno, ni Calderón,
Sí, no fueron ya a la Cámara. Calderón va la primera vez. Nomás, y se arma la... Da unos minutos, sí, y no se lo va. dejan ni hablar. Bueno, ni siquiera lo dejaban No lo tomar posesión. Así, el exacto, 1 de exacto. diciembre Ni siquiera pudo tomar del 2006. Así es. Bien, ¿qué hicieron? ¿Qué hacía Calderón? Pues juntaban a los que él quería y les rendía un informe. Así es. ¿Sí? Así, y hoy también, y bueno, y después el presidente Peña y lo hizo igual. O sea, ya no van a ese ambiente descontrolado, Así es. pero creo que Fox lo han hecho algunos en el Auditorio Nacional, pero sobre todo en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Nacional. Cada quien donde se siente más donde se siente cómodo. más cómodo y previa invitación. Entonces, así lo hizo también el presidente. Y bueno, si fuera Andrés Manuel, probablemente lo iban a increpar y todo, pero tiene un ambiente controlado. Sí, no, pues, un ambiente controlado. sí, Pero ya tiene que ajustarse a eso y entonces hace su informe, ¿sí?, en Palacio Nacional, previa invitación, ¿sí?, con quien él quiere, dice lo que quiere, y etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, es muy interesante estos datos. Pues excelente, Vladimir, excelente tu versión. Se refrenda, allá quienes me hicieron los comentarios, se refrenda lo que dice. Muy bien, gracias por esta colaboración y te esperamos el próximo miércoles. Claro que sí. Y te invitamos a escuchar a Chayanne, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Cuidarte el alma. Y el alma se manifiesta en las palabras. Cuidarte el alma. Estar acordes. Oye, enseguida volvemos.